podemos estar en tu casa. Queremos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, y que por sobre todas las cosas tú seas enseñándonos, mostrándonos. Gracias porque podemos estar acá. Bendice a los que están en su hogar y que estos minutos sean de bendición a nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Y el tema es del otro lado. Así se llama el tema esta mañana, del otro lado. La palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo voy a invitar a que lo lea conmigo, por favor. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, diga bien fuerte, a nosotros. Me encanta que Pablo dice a nosotros, a nosotros. O sea que hay dos cosas. Pablo aquí les está hablando a la iglesia y les dice: hay dos perspectivas de la vida que tienes que entender cuando empiezas a caminar en lo espiritual, o si no caminas en lo espiritual. Si no caminas en lo espiritual, vas a ver las cosas como locura. Cuando tú empiezas a orar y tú le comentas a tu familia que la oración cambia las cosas, cuando tú empiezas a tener fe y dices es que la fe puede mover montañas, cuando tú empiezas a clamar a Dios y dices es que Dios me puede sanar, cuando tú estás en Cristo, ves las cosas diferentes, estás del otro lado. Pero en cambio, si no estás en Cristo, lo vas a ver como locura. Y Pablo dice: para los que no están en Cristo es locura, pero para los que están en Cristo, por eso hice aquí este espacio para explicarte esto. Fíjate lo que tiene que ser Dios en tu vida. Termina escribiendo Pablo: y a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder. ¿De quién? No cualquier poder. ¿Cuántos alguna vez les han dado una tarjeta de crédito y les dicen: aquí está la tarjeta, gástate lo que quieras? ¿Cómo te sientes? Poderoso. No es tu dinero, es de Banorte, es de Bancomer, no es tu dinero, pero te sientes poderoso. Ahora imagínate, Dios dice: para los que se salvan, y escribe y dice de manera puntual: esto es, a nosotros es poder de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a caminar en la vida espiritual, tienes de dos: o ves la vida espiritual como locura, o la ves como poder de Dios, que son cosas totalmente diferentes. Porque las circunstancias, cuando se presentan, tú las puedes ver como locura y dices: esto es de locos, ok, sí. O la puedes ver como poder de Dios. Y sabes, titulé el mensaje del otro lado porque en la vida, hace tiempo les decía, muchas veces hemos escuchado que nos dicen: tienes que tener empatía con la gente. Y hablar de la empatía es lo más difícil del mundo, porque la empatía no solamente tiene que ver con ponerse en los zapatos de otra persona. La empatía tiene que ver, y lo escuchaba de un autor español, él dice: la empatía no solamente es ponerte en los zapatos de la otra persona, es conocer la historia de la otra persona. Y ahí entendí tantas cosas. ¿Cuántos están casados? Díganme a ver los casados. Tú tienes que conocer la historia de la otra persona. Muchas veces tú dices: ¿por qué la persona es así? Y tú quieres que la persona cambie. Y te dicen: tienes que tener empatía. Ponte del otro lado. Ponte del otro lado. El día de ayer, antier, platicaba con una persona y me externaba sus problemas. Y no sé si a veces te ha pasado que tú traes tus problemas y empiezas a ver los problemas de los demás como algo bien chiquito, porque tú traes tus problemas. Y es ahí donde te tienes que poner del otro lado. Y cuando tú te pones del otro lado, empiezas a ver las cosas diferentes. Ya cuando estás de este lado dices: verdaderamente el problema no es tan grande, verdaderamente no es tan complicado. A decir verdad, las cosas no son tan difíciles. Y es como empiezas a desarrollar las situaciones. Pasa lo mismo. Pablo les dice: ¿de qué lado quieres estar? ¿De la locura? ¿De los que ven el evangelio como locura?
Porque es cierto, si tú no ves la vida realmente espiritual, vas a ver las cosas como locura. Simplemente te doy la definición de fe. Fe, dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ¿qué? De lo que no se ve. Tú escribes eso y se lo das a alguien que no está en Dios, es locura. Es locura, te lo contextualizo. Hace tiempo estaba hablando con una persona que está llevando una dieta, y como yo no soy de llevar una dieta, él me empezó a decir: es que es cero carbohidratos, es que tengo que desintoxicarme, es que tengo que dejar que mi cuerpo deseche la grasa para que se empiece a marcar el músculo. Y todo lo que él me decía para mí era locura. Yo decía: este vato está loco. Y me empezó, y yo reventándome unos de barbacoa, doble tortilla, gordito, porque todavía le dije: échale grasita así para que. Y él: ay, necesitas desintoxicarte. Luego me decía: Raúl, ¿comes bien? Y yo: cállate la boca, ¿estás loco tú? Y yo todavía le decía: ¿estás loco? Y le digo: ¿qué vas a pedir? No, ahorita voy a pasar a comprarme un licuado verde. Y yo: verde. Y ya sabes que yo no me callo. Le digo: mira, como quiera los dos nos van a tragar los gusanos. No sé qué estás ahí alegando que esto. Y luego: no, es que tienes que comer sano. Y ya ves que yo no me quedo callado. Le digo: mira, ¿cuál es la única diferencia? Que conmigo los gusanos se van a dar una atascada y contigo se van a agüitar. O sea, yo tratando de. Pero él me decía: estás loco. Y yo le decía a él: estás loco, porque yo no me puse del otro lado. Cuando me puse del otro lado y vi, dije: no, me la estoy bañando. O sea, hace cuenta que puse y vi mi plato y dije: no manches, 8 tacos, doble tortilla, 2 refrescos. Y luego todavía digo: ¿por qué me duele? Me puse del otro lado. Y sabes que en la vida espiritual es igual. Si tú no te pones del lado correcto, vas a ver las cosas como locura, o vas a ver la vida espiritual, que tu vida tiene poder de Dios. A ver, te lo voy a volver a decir. Si no te pones del lado correcto, vas a ver la vida espiritual como locura. Como el decir: ay, ¿para qué oro? Ay, si Dios no me oye, ay, qué difícil orar, ay, estoy muy cansado, ay. O vas a ver la vida espiritual y decir: como estoy en Cristo, tengo poder de Dios. Y eso es lo que tu vida va a ser. Entonces por eso vas a aprender a caminar en victoria. ¿Te das cuenta? Fíjate, la otra vez convivía con unas personas que tienen una hija, que sabe la hija que sus papás tienen dinero. Entonces me tocó convivir con ellos media mañana. Y a lo mejor a mí, en tema, no lo tome tan a pecho, digo expresiones. Yo veía que la huerca hasta gorda me caía, porque la huerca era así: ay, sí, ay, una coca, sí, papi, tráeme un refresco, y ay, quiero esto. Y tenías de cuenta que un empleado al lado que le daba todo. Y yo, ya viejón, de 24 años, viéndola, sana sus corazones, Padre, por favor. Yo viéndola, me quería dar coraje, porque yo veía que el papá le había puesto a ella una persona que le arrimaba todo lo que quería. Entre 14 y 16, 17 años tenía la chamaca. Y ella decía: ay, hace calor. Le llevaron un abanico. Ay, tengo hambre, ¿qué quieres comer? Se me antojó un Carl's Jr. Le llevaron un Carl's Jr. 20, 30 minutos ahí tenía la hamburguesa. Y yo dije: mira, ella lo entendió. Ella entendió quién es su papá. Y actúa sabiendo quién es su papá, aunque a mí me caiga gordo. ¿Sí me estoy explicando? La vida espiritual es igual. O actúas sabiendo quién es tu padre, aunque le caigas mal a los demás, porque has aprendido a caminar en el poder de Dios. O te quedas simplemente como admirando a los locos. ¿Has visto que hay gente que dice: Dios me sanó, Dios me suplió, Dios me levantó, Dios me ha provisto? Y todos lo ven y dicen: está loco. Ok, estás del otro lado. Pero hay gente que tiene la dicha de poder decir: he conocido al Jesucristo que restaura, he conocido al Jesucristo que suple, he conocido al Jesucristo que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Esa es la diferencia. ¿Qué Jesucristo quieres conocer? ¿Quieres estar del lado de los que admira y dice: esos están locos? ¿O quieres decir: no estoy loco, mi estimado, tengo poder de Dios? ¿Y sabes qué es lo difícil? Ve conmigo, te voy a hablar de 3 esquemas que he entendido
en la vida espiritual. Ve conmigo a Mateo. Vamos a leer la misma historia relatada por diferentes autores, pero que tienen la misma expresión. Mateo capítulo 8, versículo 18. Viendo Jesús, Mateo capítulo 8, versículo 18. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren, ¿qué dice? A sus muertos. Esto es fuertísimo lo que Jesús le dice. Y sigue diciendo: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendiendo a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar, qué dice?, le obedecen? Pero si usted regresa al versículo 20, dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren, ¿qué? Yo quiero que dimensiones algo. Aquí el evangelio dice: otro de sus discípulos. Era gente que lo conocía, pero gente que no había entendido de qué lado estaba. Tú puedes conocer a Jesucristo, puedes estudiar de Jesucristo, puedes indagar sobre quién es Dios, pero tienes que estar de un lado. Llega el discípulo, me encanta que dice, ponme del versículo 21, es fascinante. Dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, ¿qué le dice Jesús? Sígueme, deja que los muertos entierren, ¿qué? Eso está fuertísimo. Si hoy usted está esperando que, ay, el pastor no me apapachó, fíjate, Jesús, llega uno de sus discípulos, le dice: Jesús, mi padre está muerto. Y Jesús le dice: sígueme. Jesús, mi padre está muerto. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a los ¿qué? A los muertos. Tú ven y sígueme. Imagínate, todos hubiésemos esperado. Pero ¿sabes qué me encanta? Que el discípulo no había entendido de qué lado estaba. Es como ahorita, fíjate. Si esta mañana, yo lo puedo ver. Si mañana te dijera tu jefe: te cambio eres operador en una maquiladora, te cambio la base de operador por la base de gerente, solamente te tienes que cambiar a vivir a Tampico. Y tú le dices: no, porque en la noche tengo los 15 años. ¿Qué crees que te va a decir el gerente? Ay, papito, ¿es en serio? Es que tengo los 15 años y contratamos a la Sonora Dinamita, oiga. La buena, la de no sé quién, porque ya ves que hay como 1000 Sonoras Dinamitas, santaneras, ya no sé ni cuáles. Y van a venir también Los Ángeles Azules. No era cristiana la quinceañera. ¿Qué crees que te va a decir el gerente? Papacito, ¿no has entendido? Jesús le dice lo mismo a uno de sus discípulos: amigo, no has entendido. No has entendido quién te dice sígueme. Y esta mañana Dios te dice: no has entendido quién está contigo. Es que no tengo dinero, es que llegó la enfermedad, es que llegó la crisis, es que llegó el divorcio, es que llegó la carta de desalojo. Y Jesús viéndote, diciéndote: ¿es en serio? No has entendido. No has entendido quién está contigo. Pasa del otro lado.
bríncate. ¿Sabes algo que yo puedo criticar mucho? Es gente que se cambia de equipos de fútbol. Pero ahora he entendido por qué se cambian. Porque quieren estar del lado del equipo que gana siempre. Fíjate, en mi época había un equipo que en aquel entonces se llamaba UDG. Era de la Universidad de Guadalajara, los Tecos. Yo tenía un amigo que era de Guadalajara y le iba a ese equipo. Y al último terminó cambiándose de equipo y le empezó a ir a las Chivas. Y fue una época que las Chivas ganaron muchos campeonatos. Y él de la UDG, y yo lo criticaba, pero ahora que estoy grande digo, ya sé por qué se cambió. Ya sé, el equipo desapareció. Y ya me di cuenta que él era el salado, porque ahora las Chivas no ganan nada. Bueno, esa es otra historia. Pero me di cuenta que tú te quieres pasar del lado del ganador. Jesús le dice, sígueme. Fíjate, esa es la primera lección en ese mismo evangelio. Ve a otro evangelio conmigo. Ve conmigo y en tu escritura, Marcos capítulo 4 versículo 35. Marcos capítulo 4 versículo 35. Aquel día, este es Marcos, acabamos de leer Mateo, quien escribe es Marcos, y fíjate cómo escribe Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad, viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo, mar, calla, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar? ¿Qué dice? Yo quiero que dimensiones. Está Jesús en la barca y les dice, no teman, ¿por qué temáis? ¿Y qué hicieron los discípulos? Tuvieron más miedo. Es como cuando le dices a alguien, no voltees. ¿Cómo que no? Te la dejo de tarea un día que estás con alguien comiendo y le dices, mira, en la mesa de allá está la señora que nos debe, no la voltees a ver. ¿Por qué? Jesús llega en la barca y les dice, no temáis. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Tuvieron qué? Salió peor. Porque no habían entendido de qué lado estaban. Ya estaban del otro lado. Jesús estaba en la barca. Tú tienes que dimensionar de qué lado estás. Me gustó esta expresión porque hay expresiones que quizás, si no las ves desde una perspectiva correcta, son expresiones que no van a tener mucha importancia en la vida. Pero al final sí. Hay expresiones que a mí siempre me han llamado la atención y que son expresiones que a veces tienden a marcar el rumbo de una vida porque son expresiones que la gente ha tenido de manera correcta. Y tú dices, quizás no vienen en algún libro, quizás no vienen en alguna, no sé, en algún memorándum famoso que alguien haya escrito, pero son expresiones que tienen mucho que ver. Por ejemplo, hay una expresión que dicen, esa me fascinó, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser cochino. Y esa expresión a mí me llamó mucho la atención, porque no viene en la Biblia, porque no es una expresión que la vas a encontrar en un libro de historia. Si empiezas a ver muchas expresiones, a mí lo que me llama la atención es que en los evangelios todos relatan y escriben, pasemos del otro lado. Y si analizas, Jesús, ¿dónde estaba? Los quería llevar a otro lado. Y sabes que cuando Jesús te lleva a otro lado, es porque Jesús muchas veces quiere que crezcas. ¿Cuántos queremos crecer en la palabra de Dios? Ok, pero nunca he visto un personaje bíblico, ni he leído, que para crecer o su crecimiento haya sido fácil. Para cuando tú quieres crecer, Dios va a mover tu comodidad. Y eso es donde nos asustamos. La barca, ¿qué estaba haciendo? La barca se estaba moviendo. Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Y Jesús les dice, Jesús no les dice, cálmense, yo voy a... No, lo primero que les dice es, ¿por qué tienen miedo? ¿No saben de qué lado están? Y es lo mismo que Jesús te dice,
¿Por qué tienes miedo? ¿De qué lado estás? ¿Quién está contigo? La historia que te comenté de la chamaca que pedía como loca, ella había entendido de qué lado estaba. Jamás la vi que hubiese dicho: papi, traes dinero. Ella pedía porque sabía quién estaba con ella. Yo nunca he visto un hijo que voltee con su papá de 3, 4 años, voltee con su papá bajándose al Oxxo y le diga: papá, ¿crees traer el suficiente dinero en tu cartera o en la tarjeta para poder adquirir el huevito Kinder sorpresa? Si tu hijo de 4 o 5 años te dice eso, aquí tenemos un psicólogo que te puede ayudar. Pero bueno, esa es otra historia. Un huerco llega y pide, y luego todavía el huerco dice: viene mi papá. Y tú como: me lo encontré ahí tirado afuera. Lo pagas. Jesús les dice: hey, no tengan miedo, yo estoy en la barca. Y fíjate la tercera historia que relata otro evangelio. Ve conmigo, por favor. Lucas capítulo 8. Versículo 22. Esa si me puedes ayudar, porfa. Lucas capítulo 8. Aquí Lucas el apóstol relata versículos anteriores sobre varias parábolas y enseñanzas que Jesús les había dicho. Te voy a poner en contexto y voy a tratar de hacerlo de manera en contexto para que lo puedas dimensionar. Hoy en día hay gente que es especialista en las redes sociales y llegaron a una conclusión: que la atención que una persona le pone en un móvil a un video, a un famoso reel o a un TikTok es no mayor a 5, 8 segundos, que tú lo ves y si te enganchas ahí te quedas. Pero tú le vas haciendo así al teléfono. Yo sé que ustedes no, es el culto de mediodía, ustedes son muy santos, ustedes a la Biblia, pero los de mediodía, que son más pecadores, le van haciendo así al teléfono. Y si entre 5 y 7 segundos, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no ves algo que te ganche, máximo 6, 7 segundos, haces esto. Cuando leas la Biblia y arriba veas un título de parábolas, las parábolas, te lo voy a poner en contexto, son los reels que el Señor Jesús daba de enseñanzas. Jesús daba enseñanzas muy cortas en las parábolas. Eran muy cortas las enseñanzas. La parábola del sembrador, la parábola y te vas a encontrar las parábolas y son enseñanzas que están entre 5, 8 versículos, muy rápidas. Entonces Jesús, a diferencia de los otros evangelios, en Lucas Jesús dice una serie de parábolas, enseñanzas. Y sabes, me encanta que ahorita que empecemos a leer, y aquí es a la conexión que te quiero llevar, las enseñanzas nunca van a tener un fruto si no las practicas. Las enseñanzas van a quedar solamente como conocimiento adquirido. Y lo peor que está pasando hoy en un general, hablo de la iglesia moderna, es que muchos tenemos enseñanzas. ¿Sabes que estamos en la generación que más gente cree en Dios? Yo no había visto esto antes. Mucha gente hoy dice, se saluda en la calle, Dios le bendiga, Dios le bendiga. De hecho hay gente que hasta por muletilla dice, Dios contigo. Buenos días, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Cuando nosotros vamos a repartir comida en el DBC, me llama la atención que tú das un plato de comida y la gente dice, Dios le bendiga. Y la gente, mucha gente dice, así como otra no, pero gran cantidad de gente dice, yo sé que existe un Dios. Ok, está bien, lo has aprendido, pero tu vida va a cambiar cuando las enseñanzas las pongas ¿qué? En práctica. Tú llegas con tus hijos y les dices, no hagas mugrero, levanta, limpia. Y luego si son 2 o 3, todavía voltea uno al otro, el más marrano le dice al otro, limpia, porque mi mamá no quiere que hagamos mugrero quitándose los zapatos. La enseñanza la tiene, pero no le está poniendo en práctica. ¿Sí me estoy explicando? Por eso me encanta que Jesús después, y me encanta cómo lo relata Lucas, Jesús después de darles unas enseñanzas en unas parábolas, Jesús les dice, chicos, pasemos al otro lado. Y fíjate la profundidad de pasar al otro lado. Ahora te lo voy a poner en contexto. Me encanta cómo lo escribe Lucas. Aconteció un día
que entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? ¿Sabes qué es lo irónico? Eran sus discípulos los que estaban admirados del poder de Dios a través de Jesús. ¿Sabes que eso es lo peor que nos puede pasar? No conocer de qué lado estamos. Hace tiempo platicaba con mi hijo y le decía, escuché un predicador que él decía que la mejor enseñanza que podemos dejarle a nuestros hijos, ¿sabes cuál es? Nuestra fe. Puedes dejar una herencia, pero la herencia se acaba. La herencia se acaba. La herencia se la pelean. Fíjate, te voy a platicar una historia de éxito. Tenía yo un conocido que falleció. Le dejó la casa a su hija, porque dijo: mi hija va bien a administrar la casa. Y resulta que al último la hija dijo: no, yo no quiero vivir en esto, mi papá estaba loco, a mí no me gusta esto, yo me quiero ir a vivir a otro lado. Y vendió la casa a la hija. Y yo me quedé pensando, dije: si el viejo supiera que revive y la amarra y le dice la herencia se la gasta a alguien a otro. Tiene un amigo que su papá, fíjate, yo no sabía mucho de carros de chico, pero tenía un amigo que su papá falleció y su papá le dejó un Mustang 78, de esos clásicos. Y un día el tipo quería comprarse, en aquel entonces que salieron de moda las computadoras Mac, te estoy hablando hace muchos años. ¿Qué crees que hizo el hijo para comprarse la Mac? No trabajó, no fue a meter solicitudes, dijo: tengo un Mustang. Lo vendió y fue y se compró su Mac. Bien emocionado llegó y me dijo: mira, mi Mac. Con su Mac. La herencia a los hijos se la van a acabar, te guste o no. La herencia es algo que se va entre los dedos. Lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es enseñarles de qué lado estamos. Y sabes, cuando este predicador decía que me cimbró mucho, porque recuerdo que hasta las lágrimas llegué porque me llamó mucho la atención. Dice: en la iglesia siempre oramos y apelamos a decir el Dios de Abraham. ¿Y sabes por qué hablamos del Dios de Abraham? Porque Abraham tuvo mucha fe, tal que se le conoce como el padre de la fe, porque llevó al extremo la fe de saber que Dios iba a estar con él. Entonces cuando nosotros oramos decimos el Dios de Abraham, y empezamos a decir el Dios de Moisés, porque Moisés le creyó a Dios. El Dios de Jacob, porque Jacob le creyó a Dios. El Dios de Daniel. Sí, pero ¿sabes qué va a hacer? Que tú puedas dimensionar de qué lado estás cuando tus hijos estén orando y digan el Dios de mi papá. No sé si me estoy explicando. Eso dice de qué lado estás. Que digan el Dios de mi papá me puede suplir. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo está viendo al Dios al que le sirves, al Dios al que le adoras, al Dios al que buscas. Pero sabes, hoy en día es el Dios de mi papá. No, se la vive chillando, nunca tiene, nunca hay, está bien loco, está enfermo, que le da miedo. Nunca lo he visto orar, anda de aquí para allá, porque no has entendido de qué lado estás. ¿Sabes? Si yo me ponía a analizar y dije, es cierto. ¿Sabes cuál va a ser el mayor logro para mí? No como pastor, no como predicador. El día que mi hijo diga el Dios de mi papá puede sanarme, el Dios de mi papá puede suplirme, el Dios al que mi papá sirve puede bendecirme. Yo me quedo pensando y digo, ¿por qué? Porque no he dejado una herencia. Voy a decir, he dejado un legado. ¿Y sabes qué era lo que Jesús buscaba? No dejarle herencia a los discípulos. Porque yo quisiera preguntarte, ¿qué herencia les dejó Jesús? No marca ningún evangelio, ni Pablo dice, bueno, y a Pedro le dejó una cabañita a la orilla del mar de Galilea,
Y a Tomás le dejó un resort a las orillas del río Jordán. Jamás. Jesús les dejó un legado. Les enseñó a no tener miedo, porque Jesús siempre les decía: no temas. Les enseñó a tener fe, les enseñó a confiar, les enseñó a decir: tranquilo, yo voy a estar contigo, todo va a pasar, mas mi palabra jamás va a pasar, tranquilo. Y sabes, me encanta esta historia porque en los 3 evangelios antes citados, Jesús en los 3 evangelios, los evangelios relatan y dicen que Jesús dice: ¿por qué tienen miedo? Cuando estás del lado correcto, nunca vas a tener miedo, porque sabes que Dios está contigo. Vas a saber quién está contigo. Podrás atemorizarte, pero al final dices: no puedo tener miedo porque Dios está acá. ¿Y sabes qué es lo que más paraliza al ser humano? No saber en qué lado está. Y eso es lo experto que hace el diablo: venir a amedrentar tu fe. Si te has dado cuenta que el diablo lo único que hace es recordarte el problema. No sé si alguna vez tú has tenido una deuda. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tú recuerdas la deuda? Empieza la aflicción. Cuando empieza la aflicción, empieza la angustia. Cuando empieza la angustia, puedes caer en la ansiedad. Cuando empieza la ansiedad, empiezas a caer en la depresión. Cuando empieza la depresión, empiezas a pensar hasta en el suicidio. ¿Y sabes cómo empieza todo? Porque alguien te está diciendo: ¿y cómo le vas a hacer? Y no hay, y tienes que pagar, y está bien difícil. Te dejaron, se burlaron de ti, te señalaron, uy, y decían que era tu familia, uy, llegó la enfermedad, uy, mira el cáncer, uy, esto te va a acabar, uy, la deuda. Y empiezas. ¿Sabes qué fue lo primero que dicen los discípulos y relatan los evangelios? Los discípulos llegan y les dicen: Jesús, ¿no te das cuenta que perecemos? A mí se me da mucha risa, porque yo no me imagino en ese contexto de historia que hubiera salido en los periódicos: y queremos informarles que una barquita pereció en medio del mar de Galilea, iba un tal Jesús a bordo, sí, el que sanó paralíticos, el que sanó ciegos, el que ha multiplicado los peces y los panes, se murió ahogado. Usted dice: ¿en serio no conoces quién es? ¿No conoces quién es? ¿No conoces quién es? ¿No tienes idea de quién es? Porque no has entendido de qué lado estás. ¿Y sabes qué pasa lo mismo hoy en día? Si tú no entiendes de qué lado estás, el evangelio va a ser locura para ti, porque no has entendido de qué lado estás. Te va a parecer todo loco. Lo que este tipo me está diciendo es locura. Lo que este tipo está señalando es locura. Pero en cambio, si sabes de qué lado estás, lo que esta mañana Dios te quiere dejar, que es un legado, es que tengas poder de Dios. Y mañana que empiece la realidad de la vida, o en unos minutos que salgas y la vida se ponga difícil, vas a saber que tienes poder de Dios y que la barca no se te va a hundir. No se va a hundir la barca. Simplemente, como Pablo lo dice, muchos te van a ver como locura. Termino con este ejemplo. Esta semana me invitaron a orar por un enfermo. Y siempre para un predicador, un pastor o alguien que va a orar por un enfermo, es un tema complicado, porque te mandan a orar y quieren que tú vayas a orar. Y yo siempre he pensado que hay muchos tipos de oraciones. Entonces tú puedes llegar y decir: Señor, lo entregamos, la entregamos, haz tu perfecta voluntad y Señor, estamos. Pero sabes, esta semana cuando me dijeron ve, el Espíritu Santo me decía: vas a orar sabiendo que la persona va a poder interactuar con su familia para estar un tiempo más. No sé cuánto tiempo, no sé cómo vaya a ser, pero van a poder interactuar con él. Y eso es lo más difícil para cuando Dios te habla así, porque en tu humanidad tienes miedo, porque la oración es diferente, porque tú vas y empiezas a orar y apelas a la fe y le dices: Señor, yo sé que tú lo vas a levantar, yo sé que tú vas a hacer que él hable, yo sé que tú vas a hacer que él esté, vas a hacer que él se reanime, vas a hacer que sus hijos puedan tener una interacción. Y empiezas a orar así, y empiezas a clamar al poder de Dios. Pero ¿sabes cómo iba yo cuando salí de la oficina hacia el lugar?
humanamente sentía que la barca se movía. Porque en la humanidad es difícil. Esta mañana yo no te quiero decir que es fácil tener fe. Es lo más difícil, porque es locura. Es locura decir, Dios me va a sacar de esto, cuando sabes que estás bien metido. Pero es ahí donde entiendes de qué lado estás. Es ahí donde entiendes de qué lado estás. Al Dios al que sirves, al Dios al que adoras, al Dios al que glorificas. Sabes de qué lado estás. Jesús voltea con uno de sus discípulos y les dice: si no estás dispuesto a seguirme e importa más tu dolor, no has entendido quién soy yo. No has entendido. Y Jesús lo único que hizo fue confrontar en un orden de prioridades al discípulo. Decirle: ¿cuáles son tus prioridades? Hoy, ¿cuál es tu prioridad? Y si te das cuenta, pareciera que en esta generación la prioridad es la enfermedad, la prioridad es el dinero, la prioridad es la casa. Y se nos ha olvidado que la prioridad debe de ser de estar del lado de Jesús. Decirle: Dios, acá está mi vida, Dios, acá está mi corazón. Sáname, levántame, restáurame, confórtame, bendíceme, fortaléceme. ¿Sabes? Los discípulos que llegaron a estar en esa barca, creo que esa historia, esa formación les sirvió para toda la vida, porque se dieron cuenta de qué lado estaban. Cuando te das cuenta de qué lado estás, termino, no solamente vas a conocer al Dios al que adoras, vas a tener el poder del Dios al que adoras. Y nunca he visto a alguien con poder que su vida sea aburrida. ¿Alguna vez has tenido en tu mano el control remoto? Ese es el mayor poder que a veces uno tiene, el control remoto. Y pones lo que tú quieras. Y sabes que todos los demás quieren ver otra cosa, pero tú tienes el control. Ese es el poder que Dios te quiere dar. Te dice: en mi mano está el que caminemos juntos. Aquí está el poder. ¿Quieres que la vida sea diferente? ¿Quieres que las cosas sean diferentes? La angustia no paga las cuentas. No he visto jamás el dolor pagar la hipoteca. Nunca he visto que la ansiedad cambie el estrés. Jamás. Si tú no te acercas a Dios y le dices: Dios, hoy necesito que esto no sea locura, hoy necesito que esto sea poder de Dios, la vida va a ser diferente. ¿Cuántos queremos tener una vida diferente? Incline su rostro conmigo.